Ya, empezamos a grabar por acá. Vamos a ver las reformas borbónicas, capítulo 2, ¿no? Ya la semana pasada iniciamos con el concepto en realidad de lo que eran las reformas borbónicas. También vimos lo que es el contexto europeo, la guerra de sucesión en España, el cambio de dinastía, ¿no? ¿Cuál era la situación de España? ¿No? En España se estaba dando una hiperinflación, en España se estaba dando la excesiva burocratización, por ejemplo. En conclusión, España la estaba pasando mal, ¿no? Y esto también afectaba, pues, a las colonias. Pero antes de dar inicio, vamos a conocer, por ejemplo, qué es la ilustración. Antes de dar inicio a este capítulo, tenemos por acá la ilustración. Por ahí me dijeron, profesor, la ilustración viene a ser el siglo de las luces. Es un movimiento, me dijeron algunos, filosófico, literario y científico que se desarrolló en Europa, profesor. Pero ¿entienden o no qué es la ilustración? No, profe, seguramente se están preguntando, ¿no? Repito, viene a ser el siglo de las luces, pero de la corriente intelectual, de pensamiento, ¿no? Que va a dominar Europa y en especial Francia e Inglaterra. ¿Quién era enemigo? ¿Quién era enemigo de España? Un enemigo económico de España en aquellas épocas. Inglaterra, ¿no? Inglaterra, donde tuvo su expresión más enérgica entonces, en Inglaterra y Francia. Ya, profe, ya sea entonces un punto donde inició o donde va a tener un arraigo la ilustración en Francia e Inglaterra, el siglo de las luces, el siglo del conocimiento. Durante casi todo el siglo, por ahí hay un estudiante que no supo, yo sé que sabe, si no se ha olvidado quizá, ¿no? Ya el siglo XVIII, ¿no? Entonces 10, 15, 16, 17, otra vez, 10, 15, 16, 17, 18. Siglo XVIII, ¿correcto? Ahí lo tenemos. ¿Qué más? ¿Hasta qué época va a durar? Hasta la revolución industrial, correcto, del siglo XVIII. Aquí, entre el siglo XVII y entre el siglo XVIII se va a dar la revolución, para que entiendas mejor la ilustración. ¿Qué nos dice la imagen ahí? La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. ¿Por qué, profe? Yo te digo, a ver, quiero que me respondas. ¿Qué pasaba en la Edad Media? ¿Qué pasaba en la Edad Media? ¿Quién tenía o llevaba las riendas en la Edad Media? Las cruzadas, me dicen por ahí, en la Edad Media. ¿Qué más pasó? A ver, vamos. Las cruzadas, me dice la mayoría. Voy a volver aquí. Pueden abrir una pantallita así en blanco para tratar de explicarles, ¿correcto? Miren aquí, chicos. El mundo está dividido en edades, ¿no? En edades. Rápidamente, jalamos una pequeña línea de tiempo. No lo vamos a especificar, pero vamos a tratar de recordar lo que ustedes ya hicieron en algún momento. Miren, si desean, anoten esto en su cuaderno. ¿Qué más? En la época de la Ilustración aparece Jean-Jacques Rousseau, que va a defender la libertad del individuo, va a buscar la igualdad, va a buscar la libertad. John Locke, un inglés, ¿no? También va a aparecer como intelectual. Habla sobre el estado natural, ¿no? Sobre los derechos de la vida,
sobre los derechos de la libertad. Mire, estamos hablando en la época, pues, en la época moderna, ¿no? Aparece Diderot. Diderot va a editar la primera enciclopedia. ¿Qué es una enciclopedia? ¿Qué encuentras tú en una enciclopedia, chicos? Todas las materias, ¿sí o no? Todas las materias. Encuentras matemática. Entonces, antes no había Wikipedia, antes existían las enciclopedias, ¿no? Un librazo tremendo donde encontrabas matemáticas. Entonces, Diderot va a ser un editor de lo que se prohibía antes, de una enciclopedia o un diccionario razonado, ¿no? Por las ciencias, las artes, los oficios. Aparece aquí el padre de la economía, Adam Smith, padre de la economía moderna, ¿no? En Gran Bretaña. Francis Quesnay, entre otros personajes más. Entonces, como base de la Ilustración, más adelante surge la Revolución Francesa. Surge la Revolución Francesa, cosa que lo vamos a ir hablando más. Muy bien. Y por estas épocas vamos a ver también, vamos a seguir recordando la crisis económica de España. Ahora sí me van a ayudar ustedes. Volvemos entonces a las reformas borbónicas. Seguimos recordando. Ya recordamos la Ilustración. Vamos con Lastero Rojas Sayuri. Te escuchamos, Lasteros. Crisis económica, vamos a recordar lo que ya hicimos, ¿no? Desarrollo industrial de Inglaterra, Francia y Holanda en detrimento de España. ¿Por qué no se Muy bien. ¿Por qué no se industrializó España? Razones. A ver, siguiente alumno. ¿Por qué no se habrá industrializado? España, profe, se llevaba todo nuestro oro, toda nuestra plata. ¿Por qué no se industrializó? Robles, te escucho. España sigue dependiendo de la producción de metales preciosos coloniales. Sigue. España mantiene una producción artesanal, manufacturas para abastecer a las colonias. Mantiene una economía monopólica. ¿Continúa? Correcto, gracias. España entonces sigue dependiendo de la producción de metales preciosos en la colonia. España no industrializaba, pensaba que siempre va a recibir el oro de Perú, ¿no? Pensaba que siempre va a ser rico España. No industrializaba, mientras otros países, Inglaterra, Francia, estaban desarrollando sus a grandes o a pasos agigantados, ¿no? Además, en España se daba un excesivo contrabando en las colonias, ingreso ilegal de productos portugueses e ingleses. La semana pasada les dije, ¿no? ¿Cuál era mejor? ¿Un producto inglés o un producto español? ¿Cuál era mejor? Inglés. Un inglés. Mejor calidad, ¿sí o no? Y a menor precio, pero era ilegal, porque se estaba dando el monopolio en España, de España y su colonia. Corrupción a gran escala, ¿ve? Al igual que ahora en el Perú existe una corrupción, en España también existe una gran corrupción. Antonio Ulloa, de navío sevillano, nombrado gobernador de Huancavelica y supervisor de la mina de mercurio Santa Bárbara, denunció la corrupción institucionalizada en el virreinato. Listo. Seguimos recordando. Ahí está. La ideología del siglo XIII, la ilustración. Ahí está. ¿Y qué era el despotismo ilustrado? Ya sabes qué es la ilustración, pero ¿qué es el despotismo? Va a surgir a consecuencia de la ilustración, ¿no? Esto ya lo vimos. Vamos ahora a ver el escenario americano. Los criollos se habían empoderado, administraban el comercio colonial. ¿Quién es un criollo? Ahí lo ves. A ver, un criollo. Ostentaban importantes cargos en aquellas épocas, habían adquirido títulos, la nobleza indígena estuvo involucrada en una serie de rebeliones a lo largo del siglo XVIII. Un criollo viene a ser un hijo nacido en América, un hijo español nacido en América. Descendiente del conquistador era un criollo. Ustedes no son criollos, ¿sabes?
Bien, entonces el criollo en esta época va a perder privilegios, ¿ya? Por eso van a iniciarse las rebeliones. Razones: los mecanismos de explotación española, las reformas tributarias a los reyes, difusión de ideas ilustradas en América. Personajes claves: Carlos III, rey Borbón, visitadores del virreinato del Perú. En aquellas épocas se daban las visitas, ¿no? Por ejemplo, Antonio de Arreche fue visitador del virreinato del Perú durante la rebelión de Tupac Amaru. José Gálvez, también otro visitador. Y veamos la reforma económica. Ahora sí, reforma económica. Para pasar a la ficha, vamos con Orbeso Villegas. Te escuchamos. Reforma económica. Buenos días, profesor. Buenos días. Reforma económica. Uno de los hechos más importantes del rey Carlos III fue la liberación del comercio colonial. El decreto de libre comercio de 1778 legalizó el tráfico mercantil entre 13 puertos españoles y 22 puertos americanos. El objetivo era favorecer el crecimiento económico de las regiones descuidadas por las viejas rutas monopólicas y convertirlas en nuevas fuentes de materias primas y mercados para las manufacturas españolas. Muy bien. Vamos a ver que los Borbones pusieron en práctica un conjunto de medidas económicas con el fin de terminar con los privilegios particulares, ¿no? Dentro de la colonia. Aquí se van a empezar a cobrar nuevos impuestos. Por ejemplo, el primer ensayo en materia fiscal fue llevado a cabo en 1765, ¿no? Eso viene a ser parte de la reforma económica. Vamos ahora a la reforma religiosa. Reforma religiosa. A ver, empezamos con Rojas Mariano. Estoy yendo al orden, de acuerdo, cómo salen en mi lista. Reforma religiosa. Okay. Reforma religiosa. Una de las instituciones afectadas por el despotismo ilustrado español fue la Iglesia Católica. La corona pretendió afirmar el poder secular sobre el religioso. Esto incluía la restricción de los privilegios y exoneración fiscales que gozaban las órdenes católicas. Fueron los jesuitas los que más se opusieron al proyecto centralizados a los Borbones. Es por ello que fueron expulsados de España y de las colonias en 1767. Ya. En resumen, para que no se complique, en esta época los jesuitas van a ser expulsados del Perú. Eran más de 500 jesuitas. ¿Y dónde trabajaban los jesuitas? Trabajaban en las universidades, en los colegios, misiones selváticas, en las parroquias, en las reducciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué, profesor, le van a expulsar a los jesuitas? Porque un rasgo característico de la Ilustración europea fue marcar la clara hegemonía del Estado en todos los órdenes de la vida social. ¿Cómo, profe? Los jesuitas iban ganando poder en la colonia y la corona temía ese punto. Temía porque la corona siempre quería tener el control. Al igual que a los criollos, también le va a quitar sus privilegios. Pero más adelante, pues, ya se van a iniciar las rebeliones. Finalmente, el virrey Amat y Junyent. ¿Esposo de quién era el virrey Amat? ¿Esposo de quién era el virrey Amat? A ver. De la Perricholi. De la Perricholi, ¿no? Ya saben cómo le bajó la luna el virrey Amat a la Perricholi. A ver, vamos a conocer un poco sobre el virrey Amat. Del Águila, te escuchamos del Águila. Esta parte. El virrey Manuel Amat fue uno de los virreyes militares más destacados de la era borbónica. Continuó la reconstrucción de Lima tras el terrible terremoto de 1746. Su objetivo era convertir a la capital de Perú en una de las ciudades más hermosas y seguras de América. Muy bien.
Los principales monumentos arquitectónicos ordenados por el virrey tuvieron como modelo el estilo rococó, ¿no? Bueno, en realidad este virrey es uno de los virreyes que embelleció Lima. Embelleció Lima, hizo muchas obras por Lima, quería volver a Lima una ciudad moderna, pero en conclusión, este virrey también era muy corrupto, ¿no? Pero te dice acá, entre las obras más destacadas tenemos la Plaza de Toros, de Hacho, el Paseo de Aguas, un Coliseo de Gallos, la Alameda de los Descalzos, el Convictorio de San Carlos, la Iglesia de las Nazarenas, entre otros, ¿no? En el Callao se culminó la impresionante fortaleza del Real Felipe, la renovación urbana de Lima, incluyó las construcciones de bellos cafés y nuevos hospitales. Un virrey que hizo muchas obras, el virrey Manuel Amat. Terminamos. Consecuencias de las reformas. Con todas estas reformas borbónicas, te hago un resumen de las reformas borbónicas, vienen a ser unas reformas territoriales, administrativas, religiosas, se expulsó a los jesuitas, se quitó privilegio a los criollos, etc. Todo esto afectó principalmente a criollos y nobles indígenas. Afectó a Tupac Amaru, por ejemplo, las reformas borbónicas. Por eso que Tupac Amaru se va a rebelar, porque los impuestos van a ser cada vez más altos hacia Tupac Amaru. Tupac Amaru era un indio noble, era descendiente del último Inca. Ahí está Tupac Amaru, por eso que se va a rebelar. Profe, ¿y los criollos también quedaron afectados? Sí, los criollos fueron retirados de cargos públicos importantes. ¿Cómo que, qué decía el rey? ¿Cómo un criollo va a ocupar este cargo? Tiene que ocupar un español neto, no un americano, no un hombre que nació en América, sino un chapetón neto. Y al criollo se le retiró de los puestos. Por eso que los criollos van a luchar por la independencia. Los indígenas padecieron la presión fiscal por el incremento de impuestos y la explotación minera. A lo largo del siglo XVIII se produjo más de 200 rebeliones indígenas. Hoy voy a dejar una tarea a propósito. Los criollos acogieron las ideas ilustradas y plantean la igualdad y la libertad. Muy bien, vamos con nuestra ficha. Chicos, a ver si no el tiempo nos va a ganar. ¿Cuál fue el país beneficiado con el libre comercio? En las reformas borbónicas se va a aplicar el libre comercio. ¿Cuál habrá sido el país beneficiado? En este libre comercio se va a dar el famoso Tratado de Utrecht. Entonces, fue Inglaterra quien ganó el derecho de introducir 144,000 piezas de indias, ¿no? Como se llamaba, los esclavos negros, así como el navío de permiso. Allá, profe, entonces Inglaterra también va a empezar la comercialización de esclavos. Y los esclavos en aquella época se vendía como pan caliente. ¿Quién era el país beneficiado entonces? Inglaterra. Anotamos entonces, chicos, si tienes ahí tu ficha. Yo lo estoy trabajando virtual, me dicen. Si tienes virtual, también anota ahí. Inglaterra. Inglaterra. Ahí está. 2. Describe el proceso de la economía en el virreinato durante el siglo XVI, XVII y XVIII. En una línea, ¿ver? Describe el proceso económico. ¿Qué pasó? ¿Qué tal si ponemos algo que va a afectar más adelante y a consecuencia de esto van a aparecer las rebeliones? ¿Qué tal si ponemos surgieron nuevos impuestos? ¿Ah? Surgieron nuevos impuestos. Voy anotando. Ahí está. Surgieron nuevos impuestos. Ya notaste, ¿no? Vamos a la número 3. Dice, ¿cuáles fueron las principales medidas que se adoptaron en el decreto de libre comercio? A ver,
¿Cuáles eran las principales medidas? Una, dime, ¿no? De las muchas que van a ver. La introducción de la transparencia de la utilización de los recursos públicos también. Evitar la competencia desleal del Estado. Claro, sería excelente. ¿Qué tal si ponemos esa? Evitar la competencia desleal del Estado. Envía tu respuesta. Tienes que enviar tu respuesta. Ya está. Evitar la competencia desleal del... Ahí no dice desleal, ¿no? Está. Mi secretaria está fallando, chicos. A ver, ahí. Listo. Un poco más pequeño. Ya. 4. ¿Cuál es la relación de Juan Pablo Vizcardo Guzmán y con las reformas borbónicas? Claro, ¿no? Aceleraron el descontento que se desbordó en la gesta emancipadora. Correcto. Podemos poner eso. Un descontento puede ser un descontento nada más, para que nos alcance por ahí espacio, ¿no? Vamos anotando la respuesta. Surgió un descontento. Hay 6 alumnos que me están enviando las respuestas correctas. Que se desbordó. Anoten. En la gesta emancipadora. Listo. Por favor, me van a enviar su pregunta en el chat. Ya saben, ¿no? ¿Cómo prosigue esto? Ejemplo. Jesuitas. Tú vas a formular una pregunta que tenga como respuesta jesuitas. Igual con las intendencias, la junta de temporalidades, el navío de permiso, el decreto de libre comercio. Son las respuestas. Pero solo me vas a enviar de 2, ¿correcto? Solo me vas a enviar de 2. Tú vas a elegir. Puede ser el 1, el 2, el 3, o el 4, el 5. Solo me vas a enviar 2 preguntas eligiendo estas respuestas. Solo de 2. Empezamos, chicos. Te espero unos minutos. Esta ficha es un poco extensa, ¿no? Ya. Ahora vamos a analizar aquí la imagen. Fácil. Para analizar. Observa la imagen y responde. Ya, primero observamos, a ver, ¿qué está pasando en la imagen? A ver, chicos, vamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en la imagen? Muy bien, hasta un soldado Están expulsando a los Parece jesuitas. que le están sacando a los jesuitas. expulsando a los jesuitas. Muy bien, excelente. Entonces ponemos por acá, ¿qué reforma se está cumpliendo acá? Reforma administrativa, reforma política, reforma eclesiástica, ¿cuál será? Eclesiástica. Muy bien, reforma eclesiástica. Ahí está. Reforma eclesiástica. ¿Vas anotando tú también? 2. ¿Qué podría reflejar la expresión de los religiosos? ¿Qué refleja la expresión de los religiosos? ¿Están contentos? Ah, me voy del Perú. No. Triste. Claro, expresan tristeza, ¿no? Correcto. ¿Qué más? Aparte de tristeza, ¿qué más puedes poner tú? Molestia. Molestia, claro, ¿Odio? tristeza.
Rencor. Ya, rencor. Recuerden que los Alegría. jesuitas, chicos, enseñaban en las universidades, enseñaban en los colegios, estaban en las parroquias. Y en esta época, la educación va a tener también un estancamiento. Ya no van a haber profesores. Se van a ir los jesuitas. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a poner tristeza, por ahí me dijeron, tristeza, rencor, resentimiento, puede ser, ¿no? Coma, etc. La expresión de los jesuitas. 3. Dice, imagina. Eso es para ustedes. Me vas a poner por el chat. Si hubieras vivido durante las reformas borbónicas, ¿cómo te hubiera afectado este hecho? Ya, yo te pongo el ejemplo. Al criollo le afectó porque le expulsaron de sus puestos de trabajo, le quitaron muchos privilegios al criollo. El criollo es el hijo del español, pero nació en América. Al indio también le afectó. Al indio le empezaban a cobrar impuestos, al indio se le empezó a explotar más, sobre todo la subida de impuestos. Ni qué decir del esclavo, ¿no? Se empezaron a comercializar más esclavos negros durante esta época. Ahora, si hubieras vivido tú allá, yo, profe, en aquel tiempo hubiese sido un criollo. Entonces vas a poner lo que le correspondía al criollo. Allá, profe, yo en aquella época hubiese sido un esclavo. Vas a poner ahí qué le tocaba al esclavo o al indio, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero un indio. Entonces voy a poner, me hubiera afectado en mis impuestos, ¿no? O en la alza de impuestos. Y eso pasó con Tupac Amaru. Listo, esto ya lo vamos dejando. Pasamos al siguiente. Me imagino que ya lo hiciste. Ahora vamos a ver, opina, dice por acá. Opina. Me quedé con Fano Carnero, te escuchamos. La lectura. Opina. Vamos, Fano Carnero. ¿Sabías que la plaza de Hacho Sube la voz, Fano. 1766? ¿Sabías que la plaza de Hacho 1766 es la más antigua de América y es la tercera en antigüedad en el mundo? Pero aparece en polémica con los movimientos antitaurinos que exigen la prohibición de las corridas de toros en el país, donde se celebran más de 400 festejos al año, al considerar que no son expresiones de arte ni cultura, sino una muestra de crueldad hacia los animales. Muy bien. Describe la imagen. ¿Cuál es la relación con Amat y Junyent? ¿Cuál es la relación? Amat y Junyent es el que hizo esta obra, ¿no? La plaza de Hacho, una de las más antiguas de América. Y la tercera en antigüedad en el mundo, imagínate, ¿no? ¿Cuál es? Dice acá, si consideramos que la tauromaquia no es un arte, ¿cuántos años de crueldad han pasado los toros en la plaza de Hacho? A ver, ¿cuántos años? ¿Estamos hablando de qué año? De 1766. De 1700, por esos años, 766. ¿Cuántos años pasó hasta la actualidad la crueldad hacia estos toritos? Ya, a ver, por ahí los matemáticos. 255. 155 años. 255. 255 años. ¿Ve? Bien. Y ahora el punto 3. Si consideramos, ya está, ¿cuál es tu postura con esta práctica en la actualidad? Ya, esto sí todos me argumentan en el chat. Argumenta tu respuesta. ¿Estás a favor o estás en contra de esta práctica taurina que hasta el día de hoy se desarrolla en el Perú? Y no solo en el Perú, también en España, ¿no? ¿Estás a favor o estás en contra, a ver, de esta práctica? Lánzame tu postura al chat. Primera pregunta, dice chicos aquí, todos. Primera pregunta.
Me van enviando su clave. Primera pregunta. Quiero un resaltador. No se puede ser. Pon cámara. Ya, dice. Sobre las reformas borbónicas se puede afirmar que. ¿Cuál sería la respuesta en la 1? ¿Favorecieron a los grandes comerciantes limeños? No. ¿Restablecieron las encomiendas y los repartos? ¿Dieron participación política y burocrática al indígena? No. ¿Incrementaron la presión fiscal colonial? ¿Sustituyeron las intendencias por los corregimientos? ¿Cuál sería aquí? La B, ¿no? Restablecieron las encomiendas y los repartos. Muy bien. Siguiente, 2. Uno de los objetivos principales de las reformas borbónicas aplicadas sobre sus colonias en el transcurso del siglo XVIII. ¿Cuál era? Objetivo principal. El aumento principal de la élite, al contrario, ¿no? No se le quería dar poder al criollo. La reducción drástica de los impuestos, el destierro de las órdenes religiosas, debería ser acá la recuperación del poder económico, militar y español, ¿correcto? La 2 marca la E. 3, vamos a la 3, muy bien. Dice, en el siglo XVIII, la monarquía borbónica, mediante las reformas aplicadas en sus dominios americanos, pretendía lograr una mejor distribución del poder. Mejora la administración política y recaudación económica. Claro, muy bien. Mejorar la administración política y la recaudación económica. La alternativa C. Van enviando sus claves, porfa. Envíen sus claves. Alternativa C. Vamos a la 4. 4. ¿Qué nos dice la 4? Las reformas borbónicas del siglo XVIII afectaron principalmente a los, ¿a quién te dije? Esclavos, mestizos, artesanos, sacerdotes, o a los criollos. A los criollos. ¿Por qué, profesor? Porque el criollo va a perder sus privilegios. 5. Las reformas borbónicas buscaron obtener mayores ingresos de las colonias americanas mediante. ¿Qué pasó? Nuevos, muy bien, nuevos impuestos comerciales. Excelente a los alumnos que están enviando su respuesta. Nuevos impuestos coloniales. La cantidad de alumnos que están enviando sus respuestas. 6. La consecuencia fundamental de la expulsión de los jesuitas del Perú del siglo XVIII, ¿cuál era? Te había dicho, ¿no? El abandono de la educación universitaria. Porque los jesuitas eran los que enseñaban en las universidades. Vamos, eso es todo. Aquí hay más. Aquí hay más. Hay una advertencia pero ya esto lo van a terminar ustedes, ¿ya? Hacemos una pausa porque el tiempo ya nos ha ganado.